Qué gusto saludarles. A esta hora del día nos da mucho gusto poder llegar a sus hogares y poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y saber que esa gracia del Altísimo está siendo efectiva en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Y que este Dios maravilloso que nos ha amado y que siempre está al pendiente de nuestras necesidades, sea el Dios que esté allí, proveyendo de su bendición, proveyendo de su gracia, protegiéndonos en todo momento, pero también trayendo a la memoria nuestra lo que necesitamos saber para ser advertidos de los tiempos difíciles y peligrosos en los que estamos viviendo. Son tiempos que ya pasaron hace algunos años atrás, y si puedo decir, no solo algunos años, sino muchos años atrás. En el tiempo del profeta Elías aparecieron hombres corruptos de entendimientos, falsos profetas, que hablaban según ellos en el nombre de Dios y traían profecías al pueblo que no era palabra del Señor, pero que ellos decían que habían sido enviados por Él. Y si recordamos también en los tiempos del profeta Jeremías, vamos a escuchar o vamos a leer en la Escritura que también aparecieron hombres falsos que hablaban en el nombre de Dios, pero que no habían sido enviados en ningún instante, en ningún momento por el Dios Todopoderoso. Pero ellos decían que habían sido enviados por Dios y que hablaban en el nombre de Dios. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día son tiempos en los cuales usted y yo hemos notado que cada día aparecen más y más este tipo de personajes. Este tipo de hombres corruptos que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar a maestros y pastores, directores de la vida espiritual del pueblo que se acerca a buscar a Dios. Pero la Escritura tiene una advertencia, tiene un consejo acerca de estos personajes. Y cuando usted abre su Biblia y cuando usted lee la Escritura, usted puede encontrar en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, versos del 1 al 22, y en la carta de Judas, de los versos 1 al 16, usted va a encontrar enseñanza verdadera que nos advierte acerca de estos hombres que, siendo guiados por la maldad, empiezan a tergiversar la palabra de Dios y la enseñan de una manera que es convenientemente para ellos, haciendo que el pueblo se desvíe de la verdad del Evangelio. Y déjeme decirle, por favor, en esta hora y compartir con ustedes 4 principales características que tienen estos hombres. Tienen muchas características, pero yo quiero resaltar 4 de ellas que estas cartas ya mencionadas expresan de manera específica para señalar lo que son estos hombres, lo que son estos personajes, lo que hacen, cómo viven y cómo engañan a aquellos que por la necesidad de acercarse al Dios de los cielos buscan encontrar esperanza para su vida, una palabra de ánimo, una palabra que les levante esa esperanza que muchas veces está perdida y que a veces no encuentran esa manera y esa forma de poder vivir una vida en donde sientan el gozo y la alegría de saber que a pesar de los tiempos difíciles pueden tener esperanza de acercarse al Dios que los ha amado con amor eterno. Y la primera característica que estas cartas nos enseñan es que estos hombres que viven de manera equivocada y que enseñan a vivir a la gente de manera equivocada, dice la Escritura que ellos enseñan de una manera astuta, herejías y además niegan al Señor. Esa es la primera característica que yo quiero que tú y yo conozcamos de estos hombres. Enseñan astutamente herejías y niegan al Señor. Son personajes que tienen la habilidad para obtener provecho o beneficio a través de la mentira y el engaño. Las creencias que te enseñan van en contra inclusive de la Biblia misma. No les importa que la Biblia esté diciendo una verdad, porque ellos hacen que esa verdad sea cambiada y ponen sus propias filosofías
ponen sus propias creencias y enseñan a los inconstantes a seguirles, aun cuando la Escritura nos ha enseñado que nosotros tenemos que seguir el consejo de ella y la palabra del Evangelio expuesta y modelada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La segunda característica es que estos hombres son pervertidos sexuales. Estos personajes, dice el apóstol Pedro y Judas, que tienen ojos de adulterio, pues pecan con la sola mirada, son insaciables en su pecado, tienen una vida de concupiscencia, el apetito bajo nunca es saciado, siempre están buscando tener una vida sexual que no es la correcta. Y estos hombres son los que muchas veces dirigen tu vida espiritual. Son los que están modelando la clase de vida que debes de vivir con tu familia. Pero cuando tú le pones atención a sus enseñanzas, a la vida que ellos profesan, la manera en la que se conducen, la manera en la que se mueven en la sociedad, te vas a dar cuenta que sus características no son la de un siervo de Dios, sino la de un perverso que está ocupando un lugar que no les corresponde. Como tercer característica es que estos personajes desprecian la autoridad. Mire, sí, ellos no le hacen caso ni a la autoridad bíblica, mucho menos a la autoridad del Estado. Son orgullosos, arrogantes, prepotentes, insolentes y prevaricadores. Son personajes atrevidos que se atreven a insultar a los seres sobrenaturales. Dice el apóstol Pedro que ni siquiera los ángeles lo hacen. Ni siquiera los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no se atreven a insultar a seres sobrenaturales. Pero estos personajes, usted los ve haciendo un showman, expresándose de una manera en la que ellos creen tener la autoridad y el poder del cielo para poder atar demonios y para poder echarlos fuera y para poder hacer un sinfín de actos que parecen que son de Dios, pero que realmente simplemente están tratando de demostrar lo atrevido que son, sin respetar que Dios es el único quien tiene el poder y la autoridad para obrar a través de alguien que ha permitido ser el instrumento de Dios. Dice Judas en su verso 9 que el ángel Miguel, aunque es un ángel poderoso, cuando estaba disputando el cuerpo de Moisés con Satanás, no se atrevió a insultarlo, solamente le dijo: el Señor te reprenda. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos y que tratan de demostrar que son poderosos y que son los elegidos, dice el apóstol Pedro que son animales irracionales, que se burlan de lo que no entienden, que les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día, que se deleitan en el engaño mientras comen con ustedes mismos en las reuniones de compañerismo. Estos hombres son los que están liderando a muchas personas alrededor del mundo. Estos hombres son los que están engañando a las iglesias, al pueblo de Dios, a aquellos que desean de alguna manera poder tener ese tiempo de comunión con el Dios Santo. Y muchas veces, por ese anhelo que hay en la profundidad de sus corazones, se encuentran con este tipo de hombres que no tienen ningún temor del Dios de los cielos y que simplemente están actuando basados en sus propios razonamientos que están equivocados.
La cuarta característica es que estos hombres están bien entrenados en la avaricia. Dice el apóstol Pedro en el verso 3 que inventarán ingeniosamente mentiras para apoderarse del dinero de ustedes. Y cuando usted y yo nos damos cuenta de cómo lo hacen, a veces es risible mirar a las personas que de manera ingenua entregan sus bienes sin entender siquiera lo que están haciendo, mientras que estos personajes están cada día más y más llenando sus bolsas de dinero para satisfacer sus deseos carnales, sus propias concupiscencias, aquellos momentos inmorales en los cuales ellos viven a diario. Amados hermanos y amigos, estos hombres son los alardeadores tontos y sin sentido. Son los hombres que prometen libertad y ellos mismos siguen siendo esclavos de su propio pecado. Por culpa de ellos, por culpa de estos personajes, hombres falsos que enseñan mentira, el evangelio del Dios Todopoderoso, el evangelio de verdad, la palabra de salvación, aquel evangelio que nos da vida y nos da esperanza y que nos puede permitir que un día estemos delante de la presencia del Señor. Ese evangelio hoy en día, por culpa de ellos, ese evangelio está siendo calumniado, está siendo vituperado, está siendo censurado, avergonzado. Dice el verso 2 del capítulo 2 de la carta segunda de Pedro, que hoy se está hablando mal de la verdad del evangelio por culpa de estos hombres. Y la triste realidad es que muchas personas están siguiendo sus falsas enseñanzas. Muchos hombres y mujeres alrededor del mundo se abarrotan en un templo, en un lugar de adoración según a Dios, donde estos personajes simplemente están aprovechándose de la necesidad espiritual que hay en el ser humano. Esta realidad que estamos viviendo es una realidad vergonzosa. Pero la Escritura, a través de los apóstoles, nos han enseñado y nos advierten que esto sería algo que sucedería en el futuro. Así como sucedió en el pasado, sucedería en el futuro. Y hoy en día, cada día vemos que estos hombres se multiplican alrededor del mundo. Y la Escritura nos va a decir que Dios nos advierte y nos puso como ejemplo que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice el verso 4, sino que los encerró en un lugar oscuro y los dejó allí presos para esperar el día del juicio. Y si no perdonó a los ángeles que pecaron, imagínese usted qué le pasará a estos hombres faltos de entendimiento, corruptos, llenos de maldad y de engaño. Dice que también nos advierte y nos dejó de ejemplo cómo Dios no perdonó al mundo antiguo, dice el verso 5, cuando envió el diluvio a la tierra. Y solamente Noé y su familia fueron salvados. Ha dejado Dios ejemplos de cómo hará una obra de justicia en la vida del ser humano. Y especialmente cómo todos estos hombres que viven en la maldad y que engañan a las personas, a ellos les espera un día de juicio final. Dice también la Escritura que Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. El verso 6 y también el verso 7 de Judas nos explican cómo Dios hizo justicia
en ciudades de Sodoma y de Gomorra, en donde la perfección había llegado a su más alto nivel. La perfección del ser humano en ese tiempo, en ese momento, en esas ciudades, había llegado a la cúspide, que Dios tuvo que hacer justicia en medio de ellos. Estos hombres, dice la Escritura en el verso 15 y 16 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro que estamos hablando, que siguieron el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, quien profetizaba recibiendo dinero para poder predecir el mal. Y a estos hombres, a todos ellos, a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, a estos falsos apóstoles, a estos falsos pastores, mire con qué los compara la Escritura. Dice que estos hombres son comparados con manantiales inútiles, secos, que son como neblina que es llevada por el viento, que son arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, que son pastores que no tienen vergüenza, que son nubes sin lluvia, son árboles de otoño que no dan fruto, son violentas olas del mar y son estrellas que perdieron el rumbo, dicen los versos 12 y 13 de Judas. Como ustedes pueden escuchar y leerlo en la Escritura, si ustedes tienen una, estos hombres que han engañado al mundo, al ser humano a través de los tiempos, hoy en día nos damos cuenta que los encontramos en todas partes. Y aparecen de manera desvergonzada, logrando sus propósitos, haciendo que el bienestar sea personal y no les importa dañar la fe de los demás. No les importa llevar cautivos a aquellos que ignoran que la verdad, que la fe, que la gracia, que la misericordia, que el amor se encuentran revelados en un libro que se llama Biblia y que usted lo puede leer y que usted puede escuchar a través de la gracia de Dios y a través del Espíritu de Dios, una verdad que cambie y que transforme su corazón. Y que no siga filosofías huecas de hombres que están interesados más en alcanzar sus propios deseos carnales. Usted y yo podemos dejar de seguir ignorantemente las enseñanzas de estos hombres que cada día lo llevarán y lo acercarán a vivir una vida que solamente estará a un paso de vivir una vida eterna sin Dios. Así que es tiempo de despertar. Es tiempo de que sus ojos se abran y que permitan que el Dios de los cielos, el que te ha amado con amor eterno, el que siempre está buscándote y está tocando la puerta de tu corazón, el que está haciendo una y otra vez formas y maneras distintas de hacerte llegar a ti el verdadero evangelio, la verdadera palabra del Dios vivo que puede cambiar y transformar tu corazón. Tú puedes ser alcanzado a través de su gracia. Tú puedes ser liberado de esa vida de esclavitud, porque hay algo que estos hombres hacen. No solamente ellos son esclavos del pecado, sino que también esclavizan a aquellos a quienes les enseñan que la vida cristiana no es lo que la Biblia enseña, sino lo que sus propias filosofías enseñan. Por ello es importante que reacciones. Es importante que tú puedas despertar en estos momentos y que puedas darte cuenta que hay oportunidad de salvación para tu vida. Que hay oportunidad de recibir de parte de Dios esa gracia salvadora, esa gracia que te va a restaurar,
esa gracia que te va a liberar, pero también esa gracia que te va a transformar para vivir una vida en donde la sabiduría no será humana, sino será una sabiduría divina, una sabiduría celestial. Será Dios a través de su Espíritu Santo que vendrá a ti. Será Dios que a través de su Espíritu Santo hará que tu entendimiento pueda comprender esa verdad bíblica que te dé la esperanza de que un día, cuando el Señor venga o cuando tú vayas a su presencia, puedas saber que es ese Dios que te estuvo buscando, que es ese Dios que envió a Cristo Jesús a la cruz para morir por tus pecados, para ofrecerte salvación y para darte una esperanza de vida eterna. Estás a tiempo. Estás a tiempo a librarte de la falsedad de estos falsos profetas. Estás a tiempo para liberarte de la falsedad de estos falsos apóstoles. Estás a tiempo de liberarte de la falsedad de estos falsos maestros. Estás a tiempo de liberarte de la falsedad de estos falsos pastores. Y no solamente son descritos por la Biblia como falsos, sino que también viven una vida constante de mentira, de engaños. Y tú eres arrastrado por ellos. Si permites que la gracia de Dios, que la misericordia del Altísimo y que el Espíritu del Dios vivo vengan a tu vida, tú puedes encontrarte con Él y no necesitas intermediarios humanos. No necesitas que nadie esté en medio de Dios y de ti, y mucho menos un ser humano que no puede hacer nada por ti, porque el que puede hacer algo por tu vida ya lo hizo y se llama Cristo Jesús el Señor. Él es el que murió por ti. Es el que entregó su vida y entregó su sangre por ti. Y es el que dice la Escritura que está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso para interceder por tu vida. Él aboga por ti. Él está intercediendo porque tú seas salvo. Él está intercediendo ante el Padre para que tú puedas encontrarte con Él. Y Él, dice la Escritura, que es el que vendrá por segunda vez para salvar a su iglesia. Y tú y yo tenemos esa gran oportunidad. Permite que el Espíritu de Dios te encuentre y te rescate de esa vida de falsedad en la que has sido engañado. Que Dios te bendiga